En Maro tampoco hubo derramamiento de sangre, también ocultaron a personas de derecha durante esta fase republicana de la guerra, y luego hubo algunos pueblos en los que se producen algunas víctimas. Por ejemplo, el caso de Cómpeta. Por los datos que yo tengo, allí hubo 3 víctimas, pero también, incluso en estos pueblos, va a haber personas que se opongan a la violencia. Tenemos el caso de Antonio Navas Román, que fue dirigente de los milicianos de Cómpeta, que se opuso a esa violencia y que le salvó la vida a algunas personas, o Manuel Navas Requena. En el caso de Torrox, pues fuentes de distintos signos apuntan a que el presidente del comité de enlace de Torrox, Juan Laoz Aguilar, sí, aquí lo tenemos, se opuso a ese derramamiento de sangre. Esto en Torrox es vox populi, ¿eh? Allí todo el mundo reconoce, incluso personas de derecha, que Juan Laoz se opuso al derramamiento de sangre y que protegió a derechistas perseguidos. Con respecto al alcalde, era comunista, Antonio Valencia Encinas, existe polémica, aunque tengo que decir la siguiente, que la polémica que existe con respecto al alcalde es sobre su posible intervención en la muerte de 2 falangistas del pueblo, Félix Mira y José García, que fueron detenidos por una patrulla y los mataron aquí precisamente, en esta playa que tenemos a la derecha, que es lo que se conoce como las revueltas del lago. Es decir, los sacaron del pueblo, allí estaban arrestados, se lo trajo esta patrulla anarquista a las revueltas del lago y ahí los mataron. Se trata de la patrulla de Pancho Villa. Por tanto, 2 patrullas Pancho Villa, la que anteriormente hemos mencionado, delincuencia común, pero hay una patrulla anarquista de Málaga que también utilizaba esa denominación. Yo he llegado a entrevistar a uno de los miembros de dicha patrulla. Ha sido una de las entrevistas más duras que yo he tenido, ¿no? Porque yo sabía lo que había ocurrido y este hombre vino a reconocérmelo. Él me manifestó que su grupo tenía la misión de acudir a Torrox, llamados por las autoridades de la localidad, pero para llevarse a estos 2 presos, a estos 2 falangistas, a la cárcel de Málaga. Y luego me dice, de esos detenidos yo al final tengo imágenes borrosas, me decía este señor. Cuando se producía el traslado, creo que fueron interceptados por otros vecinos, que fueron quienes los mataron. Yo, en cambio, he visto que en ningún proceso judicial, en ninguna fuente consultada, se manifiesta esto último, que intervinieran vecinos del pueblo, y ningún testimonio personal indica tampoco eso. Realmente fue esta patrulla, este hombre ya en esos momentos incluso se ponía muy nervioso, ¿no? cuando me lo comentaba, ¿no? Quien le dio muerte en esos momentos. En Torrox hubo una tercera víctima, Manuel Rengel Olivares, que era natural de Alaurín el Grande, era maestro, y vino una patrulla de Málaga, posiblemente de su pueblo, y se lo llevó y también lo mató. Con respecto a Sayalonga, hemos detectado 3 víctimas en esta etapa. José Melgares Fernández fue una de ellas. Acudió a la iglesia para llevarse una imagen de la Virgen del Rosario y evitar así su destrucción, pero otro vecino le exigió que la soltara y, al no hacerlo, le disparó y le causó la muerte en el mismo templo. Otro caso fue el de Rafael Sánchez Camacho, habitante del pago de Carraspite. Una joven lo acusó de haberla violado, dejándola embarazada. Esta joven recurrió a la FAI, y vino la FAI de Málaga, que se llevó a Rafael Sánchez Camacho y le dio muerte. La familia de Sánchez Camacho negaría aquel hecho, el tema de la violación de la joven. Y existe también una tercera persona de Sayalonga que perdió la vida, que fue Francisco Díaz García, detenido en Málaga por una patrulla y muerto después. Esos son los datos que tengo yo sobre la violencia en este pueblo durante el periodo republicano de la guerra. Pero también hubo en esta localidad enemigos de la violencia.
y los franquistas tuvieron que reconocerlo, aunque no lo publicaran, pero eso está también escrito. De este señor Parra Sánchez, pues en esos documentos se indica que contribuyó a evitar daños a las personas de derecha y los puso a salvo de los individuos de otros lugares que pretendían asesinarlos. También sería alcalde de Sayalonga Rafael Ariza Correa, cuyo comportamiento fue parecido. Y lo mismo puede decirse del concejal Antonio Sánchez Fernández, de la UGT, que evitó la muerte de Sebastián Díaz Pérez, a quien pretendían asesinar los miembros de una patrulla de otro pueblo. Además, y esto está en literal, mostró siempre su oposición a los elementos violentos que había en el campo republicano. Informes parecidos que van en esa misma línea de personas que se oponen a la violencia y que evitan muertes en este pueblo, los concejales Antonio López Peláez, Manuel Romero Fernández y Antonio Sánchez Fernández, todos ellos de la UGT. Algo parecido podemos decir de Canilla de Aceituno, donde el alcalde José Pérez Muñoz, le llamaban Chavarría, tuvo un comportamiento similar. En Nerja, en cambio, yo he contabilizado 15 fallecidos durante el periodo republicano de la guerra y siempre me refiero a la retaguardia, no estoy hablando del frente. Diversas referencias indican la intervención de la FAI malagueña en la mayoría de esas muertes, pero en este pueblo, en Nerja, también volvió a darse el caso de numerosos militantes de izquierda opuestos a los asesinatos y que pudieron impedirlos en varias ocasiones, como ocurrió con el alcalde Manuel Martín Rico, que posteriormente sería guerrillero. El caso donde la tensión llegó al máximo extremo fue el de Vélez Málaga, con 76, 77 víctimas, una cifra altísima, durante este periodo. Pero también en Vélez hubo personas que se opusieron a la misma, como Antonio Crespillo Crespo, un anarquista destacado de la localidad. A veces se daban explosiones de violencia por una concatenación de hechos. Por ejemplo, cuando la aviación franquista bombardeaba la cárcel de Málaga, en algunas ocasiones, en ese verano del 36, se produjeron sacas, gente que fue a la cárcel sacó a presos de derecha y los fusiló. Una cosa parecida, muy dramática, va a ocurrir aquí en la Axarquía, y el acontecimiento se inició en Ventas de Zafarraya, que era donde se encontraba el frente. Allí se encuentran los soldados y los milicianos republicanos y un militar, Germán González González, derechista, se encontraba en esa zona. Él había conocido el comienzo de la guerra en Torre del Mar, que era donde veraneaba. Se incorpora al ejército republicano, porque esta zona queda en manos republicanas, y se encuentra en ese frente. El hombre estaba muy vigilado, sabían de sus tendencias y él temía que lo eliminaran. De manera que decide presentarse en una ocasión donde se encuentra la plana mayor de esa línea y empieza a disparar. Consigue matar a Pezzi, que era el jefe era de izquierda republicana, de las tropas que se encontraban allí, a Jiménez Cortés, jefe de las milicias libertarias de Alhama, y deja herido, porque esquivó el disparo, pero le alcanzó en la frente, a Ceferino Yáñez Lozano. Y finalmente se suicida Germán González González. Pues bien, su familia veraneaba en Torre del Mar. Su mujer fue detenida por una patrulla de milicianos y se la llevaron al puente sobre el río Vélez y allí la mataron y posteriormente además quemaron el cadáver. Es decir, que a veces se da una explosión de violencia con acontecimientos a cual más dramáticos. Y una consecuencia de esta violencia pues será, dentro de las muchas que tuvo, que varias personas de tendencia derechista huyen y se esconden. Se dio el caso de que en algunos cortijos se refugiaron personas como Esteban Mira, posterior alcalde falangista de Torrós, que lo estuvo en el Daire, o que otros lo hicieran en las proximidades de su pueblo, como Salvador Rico Jiménez del Morche, abuelo materno de quien habla, agente de los Larios durante la República, de la CEDA y posteriormente de la Falange, y que, de nuevo, la conexión con el maquis. En dos ocasiones Salvador Rico temió por su vida ante la actuación de las patrullas milicianas en la guerra y con los maquis también en la posguerra. O fue el caso también de don Miguel García, sacerdote,
que luego va a ser muy popular en Nerja y en Frigiliana, y que yo pude entrevistar, y él me contó que estuvo en esta época refugiado en Alcaucín y que muchos republicanos del pueblo, especialmente un anarquista, sabían dónde se encontraban y lo escondieron, lo protegieron y le salvaron la vida. Pero todos estos hechos fueron luego distorsionados por la propaganda franquista, que lo exageraron y atribuyeron toda la responsabilidad de la violencia a las fuerzas republicanas, y además todavía eso, como decía anteriormente, de alguna forma se sigue transmitiendo. Esta zona cae en febrero de 1937. En los primeros momentos el alzamiento ha triunfado, y lo podemos ver en este mapa, en Granada, en Órgiva y en la zona occidental de Andalucía. Así se encuentra esta zona de Granada, Málaga, Motril, a la altura del 5 de agosto de 1936. Durante los meses siguientes, los franquistas conseguirán conectar Granada con Antequera, ocuparán la vega de Antequera y, por tanto, esta zona va a quedar en una especie de bolsa, algo que militarmente es muy difícil de defender. Y el ataque pues, se va a llevar ya durante los últimos días de enero y principios de febrero, el ataque definitivo a esta zona, a lo que queda de la provincia de Málaga y también de parte de Granada. Como pueden ver ustedes, desde distintos puntos se produce el asalto. Ahí tienen los nombres de los militares que dirigen esas fuerzas, entre ellos algunos italianos como Guasardo y Rossi, y además se sitúan frente a la costa barcos de guerra, el Canarias, el Baleares, el Almirante Cervera, entre otros, y también se va a utilizar la aviación por parte de los franquistas, y se va a dar un fenómeno de pánico. Es decir, numerosos malagueños van a huir en dirección a Almería, intentando escapar e intentando evitar la violencia. ¿Por qué se da esa reacción de pánico? Bien, por varias causas. Por una parte, estas personas saben de la represión que están llevando a cabo los franquistas, porque han llegado refugiados a la provincia de Málaga, que se lo están contando en directo de lo que ha ocurrido en los pueblos. Si revisamos la prensa de la época, El Popular, por ejemplo, trae reportajes de gente que huye de Sevilla, de Cádiz, y que cuenta lo que han hecho en su pueblo, que son verdaderas atrocidades. Eso la gente lo sabe. Durante las noches, el general Queipo de Llano, jefe del Ejército del Sur, pues tiene por Radio Sevilla unas emisiones amenazantes en las que dice lo que está haciendo y lo que va a hacer. De manera que la gente está verdaderamente aterrorizada. Y, por otro lado, ocurre algo también muy digamos, muy duro, ¿no?, para la República, y es el desmoronamiento del frente. Ya desde el año anterior, ya se estaba, desde el verano prácticamente, se estaba reclamando al gobierno armamento para Málaga. Se estaba exigiendo, porque se sabía que aquí había poco armamento, no había suficientes cañones, fusiles, munición, y en cualquier momento, si atacaban los franquistas, se podía perder esa zona. Yo he podido ver cómo hay numerosos, este es el Canarias, uno de los barcos que bombardea, y este es el Castillo del Marqués en Valleniza, que luego va a ser utilizado como campo de concentración por los franquistas. Bien, pues decía que se reclama en muchas ocasiones armamento, y ese armamento no llega. Yo entrevisté a una persona, a un soldado republicano que estuvo aquí en el frente de ventas de zafarraya, y él me contaba que tenía 14 balas cuando empezaron a atacar los franquistas. Imagínense ustedes lo que podía hacer, ¿no? Entonces, claro, cuando la gente ve que son los mismos soldados los que abandonan el frente y que se vienen a los pueblos, a Málaga capital, y que echan a correr, pues dicen, nadie nos defiende, nosotros hacemos lo mismo. Y esa es, creo yo, la explicación, junto con lo anterior, por lo que tantas personas van a huir y van a intentar alcanzar la zona republicana, ¿no? Entonces, esto curiosamente ha sido ocultado, y está siendo ocultado por esa historiografía revisionista. Ricardo de la Cierva tiene publicada la nueva y definitiva historia de la Guerra Civil, y habla de las matanzas que se producen en territorios republicanos. Lo publicó en la revista Época,
una de las revistas que la derecha española utiliza para su abastecimiento ideológico. Habla de esas matanzas, pero habla también de la caída de Málaga, pero no dice nada absolutamente del bombardeo de la gente que huye en dirección a Almería. Ahí van a perder la vida hombres, mujeres y niños. Algo parecido podemos decir con César Vidal, periodista tan famoso de la cadena COPE. Tiene un libro sobre las brigadas internacionales, está en los kioscos, en las librerías y se puede consultar. Él se refiere a las sacas de presos, habla de Paracuellos del Jarama, pero habla de Málaga, de la caída de Málaga y pasa de puntilla, no dice nada sobre estos bombardeos en la carretera de Almería. Y aquí en Málaga pues tenemos a Juan Antonio Ramos Hitos, capitán en la reserva de la Guardia Civil, que cuando habla de esta masacre, él dice que eso es más fruto, lo que se ha contado, de una revancha lírica y partidista que de la rigurosidad histórica. Incluso llega a poner en duda que se utilizara la aviación para bombardear a estas personas, cuando existen testimonios no solo de los supervivientes, sino incluso en la misma prensa franquista, en el periódico Ideal, se dice, Ideal de Granada, se dice en aquellos momentos que la aviación franquista había bombardeado a los que huían por la carretera de Almería. Bien, la nueva etapa. ¿Qué medidas se toman? Bueno, van a ser varias y hay una que no quiero dejar pasar, que es la de las expropiaciones, que apenas se menciona y de la que se conoce poco. Miren ustedes, muchos de los republicanos que tenían propiedades, generalmente pequeñas propiedades, pero propiedades al fin y al cabo, pequeñas fincas, huertas, incluso casas, en muchas ocasiones las van a perder y todavía a esta altura no la han recuperado. Yo sé de muchos casos de personas que no la han recuperado. Es decir, se da ahí también un trasvase de propiedad hacia los vencedores, hacia los terratenientes o simplemente gente del bando vencedor que se van a aprovechar de este tema. La represión que va a beneficiar, como decía antes, a las clases dominantes, la represión franquista se explica en gran medida por las decisiones que tomaron las autoridades de ese bando. Fue una represión planificada por los dirigentes, al contrario de lo que pasó en el territorio republicano, y se buscó que fuese mayor que la que se llevaba a cabo en la otra zona. Muestra y prueba de ello son la instrucción del general Mola en mayo de 1936, cuando se está preparando la sublevación, en la que se establece que la acción, es literal, tendrá que ser en extremo violenta. Decía, tendremos que llevar a cabo castigos ejemplares a aquellos individuos que sea necesario. O el mismo Franco, que en julio de 1936 dijo que estaba dispuesto a seguir adelante a cualquier precio, aunque hubiera que matar a media España. Y por supuesto que Hipo de Llano también en esa línea. Aquí destacará, entre otros, Rodrigo Vivar Tellez. Su familia había sufrido la represión en Vélez Málaga durante el periodo republicano de la guerra y él luego va a actuar como juez instructor de muchos de los procesos a los que serán sometidos los republicanos. Procesos que generalmente acababan con numerosas penas de muerte. Posteriormente será gobernador civil de Vizcaya, de Almería y vicesecretario general del movimiento. Es lo que se llama la justicia al revés. Y este término lo acuñó un franquista, Ramón Serrano Súñer, ministro de Franco, que llegó a decir que los que defendían la legalidad republicana fueron precisamente los castigados. Y se le acusó y se les condenó por rebelión militar, cuando precisamente quienes se habían rebelado habían sido ellos. Penas que muchas veces eran la pena máxima, como ocurrió con Federico Terrón, uno de los alcaldes de Vélez Málaga durante la fase republicana de la guerra. Lo acusan de hechos de sangre, pero también en la sentencia por la que se le condena se dice que ha hecho algo que es imperdonable y es defender su ciudad, defender a la República en Vélez Málaga. Existen numerosos casos de este tipo. En fin, aquí tengo varios que no me voy a extender en ellos. Vamos a avanzar otra diapositiva.
Sí, aquí, fíjense ustedes, este es el carnet que le encuentran, el carnet del Partido Comunista, a un hombre de Vélez Málaga que se llamaba Vicente Navarro Burgos. Bien, lo denuncian dos personas de derecha, pero los mismos denunciantes dicen que les constaba su no intervención en actos de sangre. Bueno, pues pese a ello, por el mero hecho de encontrarle este carnet, que incluso fíjense que tiene los sellos de cotización de 50 céntimos, pues fue ejecutado en Vélez Málaga. Se trataba de consejos de guerra en los que era frecuente que se juzgara a numerosas personas en un solo día. No se les demuestra que hayan matado a nadie, pues probarlo era muy difícil, por ese carácter multitudinario y rápido de la vista. Participa en Málaga Carlos Arias Navarro, ya lo señalé el año pasado, y es el que luego sería presidente del gobierno, ¿no?, con Franco y con Juan Carlos, pues interviene, eso está también en los documentos escritos, en este tipo de procesos sin ninguna garantía. Por ejemplo, hubo uno en Vélez Málaga el 15 de marzo de 1937 y en un solo día se procesa a 73 personas y fueron 35 condenados a muerte. La familia de Julio Ramos Corral pues va a sufrir también esa represión. El padre, que no había intervenido en ningún hecho de ese tipo, decíamos que en Lagos no mataron a nadie, pues el padre, que aparece aquí en medio, pues va a ser fusilado por los franquistas cuando tomen esta zona. A la madre, Enriqueta Corral Segovia, pues la golpearon cuando detuvieron a Julio Ramos, ya en el año 38, enfermará y morirá también a causa de esa agresión. Y la violencia, desde luego, será mayor que la republicana. En el caso de Torrós, pues ejecutan a Antonio Valencia, a Juan Laoz, pese a su comportamiento tan destacado en contra de las ejecuciones. Aquí tenemos a Juan Laoz. Tenemos también a su mujer, a María Gil, que murió no hace mucho. Pues esta señora va a ser muy valiente porque ella va a enfrentarse con el asesino de su marido, que era, anteriormente lo hemos visto, Francisco Ortega Núñez. Él mismo lo reconoce porque María Gil consiguió que le abrieran un juicio en 1945, algo desde luego muy sorprendente, ¿no?, que en plena posguerra se atreviera esta mujer a denunciar al asesino de su marido. El juicio se inició, pero como pueden ustedes suponer, quedó en nada. Pero en ese juicio Francisco Ortega reconoce que él con otro grupo fue a detenerlo en Calaceite, entre el Peñoncillo y Nerja. Se trajeron a Juan Laoz al cementerio de Torrós y cuando se encaminaba al cementerio, él le disparó y lo mató. Francisco Ortega, dicen que en la época de Franco el que la hacía la pagaba, ¿no? Era todo lo contrario, el que la hacía ascendía. Francisco Ortega llegará a ser el jefe de la falange en el pueblo y llegará a ser alcalde de Torrós. En Torrós eliminarán a José Villena Nieto, a José Castro Ruiz, a José Nieto Calderón, así, más víctimas que las que hubo durante el periodo republicano de la guerra. Lo mismo pasó en Cómpeta. Mataron al alcalde José Ortiz Cerezo y a una amplia lista que también tengo aquí, que si quieren ustedes luego pues le puedo comentar. Hubo víctimas también, mataron a gente en Caleta de Vélez. En Caleta de Vélez decíamos que antes no mataron a nadie. En Lagos, en Frigiliana. En Frigiliana los falangistas en un solo día dieron muerte a 8 personas de esta localidad, el 21 de mayo del 37. Entre ellos Sebastián Conejero Espada, que se había jugado la vida para evitar que mataran a gente de derecha. O al alcalde Baldomero Cerezo. En el Morche no va a haber víctimas durante la época franquista a raíz de la guerra civil, pero eso no significa que a estas personas las dejaran tranquilas, porque Rafael Ruiz, Emilio Gil, Miguel Alcoba van a sufrir largos años de cárcel, con lo que significaba la cárcel en aquella época. Y algo parecido podemos decir también del resto de la comarca. La Iglesia, también a esta altura,
pues se molesta cuando se habla de lo que ocurrió en la Guerra Civil, intentando acercarse a ella de forma objetiva. La Iglesia, en su mayor parte, colaboró también con esta represión. Hubo casos, no solamente se dio la legitimación de la guerra y del franquismo, que lo consideraban una cruzada, ¿no? Y Franco entraba bajo palio, etcétera, sino que además hubo casos de curas que participaron en la delación y hubo personas ejecutadas porque hubo curas que los denunciaron. Eso también se encuentra en los archivos. Por eso nos ponen tantas dificultades para que entremos en los archivos, que todavía a esta altura siguen poniendo. Y ya finalizo. Hubo también, eso no lo podemos negar, labor humanitaria de algunas personas de derecha, sin duda. Hubo gente que se portó bien y que intentó evitar esa violencia y que arropó a republicanos para que no sufrieran la agresión. Pero no se puede decir eso de la élite dirigente y de la mayor parte de los franquistas. En conclusión, podemos sacar muchas conclusiones de lo que ocurrió en la Axarquía durante la Guerra Civil, pero aquí señalo algunas. En el territorio republicano, como decíamos antes, hubo una división con respecto al tema de la violencia. Hemos visto que hubo dos tendencias, partidarios, pero también contrarios. Actuaron incontrolados, también en esta comarca, como en el resto de España, pero la violencia del franquismo fue mayor. Y eso es todo. Muchas gracias.